Iniciamos en unos minutitos. Muchas gracias por su presencia. Pero no me gustan los juegos con nombres. Doctora Beitia, buenos días. Muy buenos días, doctor Genaro. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Ahorita iniciamos. Claro que sí, espero. Gracias. Les pedimos, por favor, que tengan sus micrófonos en silencio. Gracias. En unos minutitos iniciamos. Qué gusto verlo, doctor. Igualmente, doctora, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Puede visualizar la presentación, la imagen de su libro? Sí se ve. Claro que Muchas sí. gracias. Bueno, le estamos haciendo un poquito de emoción, doctor. Me parece muy bien. Les pedimos, por favor, su micrófono en silencio. Muchas gracias. Y Stephanie, ¿nos apoyas? Sí, voy. Muchas gracias. Deme 2 segundos. Deme 2 segundos, por favor. ¿Ya están todos los participantes? Pues ya están ingresando. Bueno, entonces, los que tenemos. Por respeto a la puntualidad. Sí. Gracias, Fanny. Claro que sí. Agradecemos al público en general su asistencia a la presentación editorial del libro Horizontes de la práctica docente. Y asimismo nos honra con su presencia. Nace en la ciudad de Cozoamalapan, Veracruz, un 29 de noviembre de 1964. Hijo de un hombre que se ha dedicado a todo tipo de oficios y una ama de casa que apenas se alcanzaron a cumplir con su formación básica. Es el mayor de 3 hermanos, aunque quienes terminan por conocerlos suelen pensar que él no es el más grande de los 3. Es fácil escucharlo decir que él fue un mal estudiante durante su niñez y adolescencia. Esto porque su proyecto no era estudiar, sino dedicarse al béisbol, un deporte que le dio muchas satisfacciones al ser seleccionado para representar a su estado en torneos nacionales. Fue su madre quien una tarde le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Piensas tener una familia? Sí, fue su respuesta. ¿Y de qué la vas a mantener? A partir de ese momento, se dio cuenta que el único bien que podía heredar eran los estudios, que sus padres con extraordinario esfuerzo le querían entregar a él y a sus hermanos. Terminó sus estudios universitarios graduándose de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Más tarde cursaría una maestría y finalmente un doctorado en el extranjero. Hoy es docente investigador en la universidad y facultad que lo formó. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, por lo menos hasta diciembre 2020, pues aún no salen resultados para confirmar su permanencia en el sistema. Profesor con perfil deseable, PROEDEP, y responsable del cuerpo académico Entornos Innovadores de Aprendizaje. Es docente en diversos programas de posgrado en el área de la educación, siempre impartiendo cursos relacionados con la metodología de la investigación. Es autor de diversos libros y artículos científicos en revistas indizadas, nacionales y extranjeras, además de formar parte de diversos comités editoriales. Se declara apasionado del cine, la buena literatura y fanático de series televisivas, especialmente policíacas.
Por si fuera poco, le va al Cruz Azul, aunque gane, suele decir, y al Barcelona. Entre sus últimas obras se destacan Luna de Plata y Neón, Cultura y Modernidad en Veracruz, del 2018, y Horizontes en la Práctica Docente. Complejidad, TIC y Mediación Educativa. Démosle la más cálida bienvenida al doctor Genaro Aguirre Aguilar, de la Universidad Veracruzana. Gracias. Gracias, Stephanie, por la presentación y por supuesto quiero agradecer a la licenciatura en Ciencias de la Educación la invitación que a través de la doctora Guadalupe Beitia Buccelli me ha hecho para estar en este día con ustedes, celebrando, formando parte de la celebración que esta semana inicia de sus 20 años. Agradezco mucho, la verdad estoy muy contento, es la segunda ocasión que ahora de manera virtual estoy en la universidad y en su programa educativo, en virtud que hace ya un año y medio más o menos, estuvimos por allá en un trabajo colaborativo precisamente con la doctora Beitia. Y bueno, en esta ocasión, para la presentación de este libro, pues hablaba yo con la doctora Beitia, que en virtud de las circunstancias por las que pasamos y particularmente a través de qué medios nos íbamos a comunicar, pudiera ser un ejercicio diferente a lo que suele ser una presentación formal de una obra como la que esta mañana comparto con ustedes, Horizontes en la Práctica Docente, Complejidad, TIC y Mediación Educativa. Y me gustaría a mí partir precisamente de algunas notas que en la semblante que ha leído Stephanie, ustedes han podido escuchar. Efectivamente, la doctora sabe que cada ocasión que tengo oportunidad de hacerlo, lo comento. Fui un mal estudiante en primaria, secundaria, bachillerato, hasta que entré a la universidad y algún amigo dice que me preguntó en algún momento que qué me había pasado, por qué había yo cambiado tanto en cuanto al aprovechamiento que él en aquel entonces tuvo la oportunidad de reconocer en mi historial académico. Incluso bromeó diciéndome que si me habían abducido, porque no era el que había llegado a la universidad. Que por cierto llegué de la mano de una abuela, de mi abuela materna, porque como se decía, yo no tenía tantas ganas de estudiar. Lo cierto es que ingresé a la universidad y hoy estoy aquí con ustedes para hablar un poco acerca de un libro que de entrada me parece es importante situar un poco las razones del por qué en esta segunda obra, porque antes tuve la oportunidad por allá del 2010 de publicar otra que se llamaba De Fronteras Mares, ¿por qué un texto sobre educación? Siendo que no soy egresado de comunicación. Y quiero decirles que es particularmente por una afortunada experiencia que tuve en algún momento de mi vida, porque déjenme decirles que yo llego a la docencia, digamos que de manera muy fortuita, ¿no? Porque alguien me invita, yo acepto participar en un examen de oposición para ingresar a la universidad, pero a la hora del examen yo no llego, me tienen que ir a buscar para que yo pueda participar del examen y total que finalmente gano. Y desde entonces estoy allí en la facultad que me formó, pero no fue precisamente al inicio cuando yo descubro esto que hoy me apasiona y que es particularmente la docencia y la investigación, sino que me invitan a coordinar un taller de cine en una universidad privada en la que terminé estando allí casi 14 años, para coordinar un taller de apreciación cinematográfica. Llego allí y formando parte de la planta docente de esta universidad, me invitan como parte de un programa de formación docente a participar de un curso taller que se llamó Reflexiones sobre la práctica docente. Y es justamente ese momento que hay un momento de inflexión que me hace ver que aun cuando yo no había pensado dedicarme a la docencia, pudiera comenzar a visualizar
la práctica docente como una experiencia, si bien es cierto, no disciplinaria, sí muy en el terreno de lo profesional. Y es lo que me gustaría que ustedes visualizaran, desde dónde finalmente un libro como el que estamos hoy tomando como excusa para conversar con ustedes, termina por presentar un conjunto de textos que particularmente, como dice el subtítulo, indagan en el terreno de la complejidad, las tecnologías de la información y la comunicación y la mediación educativa, que para mí son tres constructos que son prioritarios dimensionar en el contexto de lo que hoy nos exigen los procesos de transformación educativa que estamos observando, no únicamente en esta coyuntura sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19, sino porque desde hace por lo menos unos 20 años se viene anunciando un cambio de paradigma en el contexto educativo, que exige a vivir procesos de reforma que efectivamente a nivel de la política pública en muchos países ya han habido precisamente reformas educativas como vivimos finalmente aquí en México y que hoy con el nuevo gobierno finalmente se echó abajo. La reforma, pero no los documentos que son rectores para entender lo que es el modelo educativo para contribuir a la formación de nuestros educandos. En ese sentido, me parece que es particularmente importante reconocer que cuando hablamos de innovación, es importantísimo que sigamos reconociendo, sí, el papel que tanto al docente como al estudiante le corresponde, pero particularmente en un entramado que está exigiendo nuevas competencias para habilitarnos, para adquirir conocimientos, donde cada uno de nosotros, los estudiantes, los docentes, se dice en la literatura especializada, tienen que comenzar a pensarse de manera diferente. Y es justo en ese contexto que yo pienso particularmente una obra como esta. ¿Por qué razón? Porque sí creo que ya no es posible seguir concibiendo la educación desde los mismos razonamientos. ¿Por qué? Porque en la propia literatura se dice que si seguimos pensando de la misma forma, terminaremos por no formar parte de un proceso de transformación que están observando particularmente los contextos escolares. Y en ese sentido, a mí particularmente me parece importante hacernos de un pensamiento diferente, mucho más cercano a la complejidad que al pensamiento lineal que ha caracterizado buena parte de la historia de la educación. Y es importante señalar que cuando yo me acerco por primera vez a teorías, autores que tengan que ver con la complejidad, es porque estando yo en la Universidad Cristóbal Colón, que era la universidad privada a la que hice referencia al inicio, me invita a que yo desarrolle toda la fundamentación teórica de un modelo educativo distinto, donde el corazón iba a ser la complejidad. Y entonces, recuerdo que iba yo saliendo de la maestría y tenía yo muy cerquitita de mí, de mis hábitos de lectura, a Edgar Morin y a otros autores que particularmente tienen que ver con esto. Entonces, al cabo del tiempo, recuerdo que un amigo cuando me invita a formar parte del núcleo académico básico de una maestría que se llamaba entonces Didáctica de las Ciencias Sociales, me dice, oye, vamos a armar un libro colectivo y me gustaría que tú hicieras un texto sobre educación y complejidad. Y entonces después de algún tiempo, de algunos años, otra vez en un contexto educativo no propiamente disciplinario, alguien me invita a regresarme y continuar reflexionando en torno a la educación desde la complejidad. Entonces, el primer capítulo está pensado de esa forma. Se abordan tópicos que tratan de hacer aterrizable aspectos que caracterizan al discurso de la complejidad. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en mi universidad hubo un proyecto de gestión pedagógica que se le llamó Proyecto Aula, donde se decía con todas sus letras que teníamos que promover el desarrollo del pensamiento complejo entre nuestros estudiantes. Y bueno, para que esto sea posible, quien primero lo debe desarrollar es el propio profesor. Por lo tanto, me parece a mí que es importante desmarcarse
de aquellas certezas que han caracterizado a buena parte de nuestras prácticas educativas. Porque si queremos darle cabida a una forma de razonar donde el estudiante y el docente, es decir, todos aquellos que formamos parte de una comunidad académica, de una comunidad educativa, no somos sujetos escindidos de nuestra propia historia, de nuestra propia condición psicoantropológica, biológica, sino que somos sujetos constituidos integralmente, y eso, dicen los autores, que se debe de reconocer. Y eso no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a un salón de clases, a quien ve el estudiante es a un docente, no ve a una persona, no ve a un ser humano. Y de lo que se trata es darle cabida a la dimensión humana para entender desde otros referentes lo que podemos hacer en un contexto educativo en términos del reconocimiento que supone un profesor en su condición de sujeto y un estudiante en su propia condición de sujeto, que tienen como posibilidad hacer de la comunicación un recurso para generar un ambiente de encuentro que haga inteligible y posible procesos de aprendizaje. Y aquí me parece que las TIC, las llamadas TIC, que habrá que decirlo, no, ahora hacemos referencia a lo digital y analógico, lo cierto es que ustedes lo saben mejor que yo, en el terreno educativo, las tecnologías han sido siempre un recurso que media entre el profesor y aquel estudiante que tiene la voluntad de conocer o la expectativa de conocer. Lo que me parece es que aquí en este libro se van a encontrar apuestas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el terreno de lo propiamente convencional, es decir, de lo analógico, como en el terreno de lo propiamente digital o virtual. Porque para mí es importantísimo que si nosotros queremos promover un ambiente de aprendizaje entre la condición generacional que tienen los estudiantes, que por cierto agradezco que muchos estén ahorita escuchándome, hay que reconocer el entrecruce social, histórico y cultural que caracterizan los lugares desde donde es posible pensar la forma en que se están constituyendo a sí mismos. Y esto viene de una inquietud, porque en aquel proceso de reforma en el que participé en una universidad privada, recuerdo que hicimos grupos focales y los profesores nos decían, queremos cursos que nos formen para poder dialogar y entender a los estudiantes porque no los estamos entendiendo. Decían, no queremos solamente cursos para planeación y diseño de estrategias pedagógicas. Queremos sensibilizarnos frente a estas nuevas formas de ser estudiante. Queremos ser interlocutores válidos frente a ellos, ¿no? Y entonces era una forma distinta de razonar el encuentro intersubjetivo que se da en un salón de clases para favorecer particularmente el reconocimiento que debe precisamente de caracterizar estas subjetividades que caracterizan a los propios agentes educativos en un contexto escolar. Y entonces esto me lleva a pensar en la necesidad de incorporar a mis prácticas el concepto de mediación. Y si bien es cierto, en el terreno disciplinario, por lo menos desde los 80, el concepto de mediación ha formado parte de los estudios en comunicación, en el terreno educativo se ha venido hablando de ella en los últimos años por parte de autores que lo mismo desde la filosofía, que desde la sociología, la propia pedagogía o la educación, vienen tratando de hacer entendible un concepto que puede ser clave para reconocer el papel estratégico que puede jugar un docente para mediar en el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí, por ejemplo, recuerdo que Berta Orozco, una colega de la UNAM, en alguna ocasión cuando hablábamos acerca del otro libro, el de Fronteras Mares, me decía, Genaro, en el momento en que todos aquellos que nos dediquemos a la educación reconozcamos que un aula es un espacio ecológico y comunicacional, otras cosas serán
los objetivos que alcancemos. Y me parece que es cierto. Creo que si entendemos en esta condición de humanidad, el hecho de que podamos hacer inteligible un mundo a partir de un proceso de encuentro subjetivo en el aula, docentes y estudiantes, estamos precisamente haciendo ecología. Y allí particularmente, el trabajo estratégico de los docentes es clave. ¿Por qué? Porque es quien facilita, quien favorece, quien posibilita a través de actividades, de recursos estratégicos, el aprendizaje de un estudiante. Y me parece que por ello el concepto de mediación educativa o tecnopedagógica, como algunos autores hoy están manejando, es importantísimo que no lo perdamos de vista como ese otro lugar desde el cual repensar la forma en que nosotros, los docentes, nos hemos concebido, pero también la forma en que los estudiantes se han creído, la forma histórica en que los hemos finalmente construido desde un discurso externo a la propia condición del estudiante, ¿no? Y me parece en ese sentido entonces que este libro indaga sobre estos tres constructos y lo más importante, que me parece es algo que a mí personalmente me entusiasmó en aquel momento y cuando lo volví a leer para su edición y revisión, me siguió gustando. La forma en que reconozco que lo que yo planteo allí es desde lo local, es decir, desde la condición de un docente que vive en un estado, en un país particular, y que por lo tanto tiene una cierta forma de entender a partir de su experiencia como académico, a partir de su experiencia empírica como persona, como profesional disciplinario, la manera en que la educación hoy puede ser pensada, repensada y reinventada. Y en ese sentido, entonces, se van a encontrar ustedes que hago mucha referencia a la cultura, a la sociedad, a la vida cotidiana, a la propia condición de uno como sujeto. Por eso, si bien es cierto en el primer capítulo, que se llama Perspectivas en la Educación y el Pensamiento Complejo, en el segundo ya comenzamos a bajar estos planteamientos que la literatura teorizan mucho al respecto, ¿no? Para lo cual tomo el concepto de comunicación en términos de lo que estoy planteando, es decir, una experiencia matricial que le da constitución a lo propiamente humano y todas sus complejidades y contradicciones. Y en ese sentido, entonces, hablo desde la diversidad cultural que distingue de entrada a quienes conforman un grupo, donde el docente es diferente al estudiante, pero al interior de las comunidades estudiantiles también hay muchas diferencias. Y eso lo tenemos que aprender a reconocer para no hacer una tabla rasa en los procesos como convencionalmente se ha venido haciendo desde siempre, ¿no? Y allí por ello es importantísimo echar mano de las inteligencias, ¿no? Todos los tipos de inteligencia para aprender a lidiar, o en todo caso, aprender a favorecer procesos conciliadores de las expectativas y de los intereses que tienen todos aquellos que finalmente conformamos una comunidad universitaria. Y en ese contexto vendría el tercer capítulo, que es sobre los sujetos educativos y lo que yo llamo ámbitos emergentes para la enseñanza. Fíjense, por ahí del 2016, coordiné un libro con un colega donde escribí un primer capítulo en el que yo hablaba acerca de los nuevos territorios de la educación. Cómo la educación se dice ya no se puede pensar desde sus contextos tradicionales. ¿Por qué razón? Porque hay un proceso de deslocalización, dicen los antropólogos. Es decir, ya donde se adquiere información para generar conocimiento, no solamente está dado por un salón de clases, sino que hay otros entornos, otros ambientes donde uno, como sujeto que tiene voluntad de aprender algo, de conocer más, de saber en todo caso, pues finalmente tiene
otros espacios, ¿no? Otros contextos. Y por eso yo hablaba de territorios, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que como metáfora, hablar de territorio es hacer referencia al lugar sí, pero que no necesariamente tienen que ver con lo físico, geográfico, sino la nueva disposición de otro tipo de espacios donde la virtualidad también está presente y que si algo está confirmándose ahora es que aun cuando buena parte de los conceptos que seguimos empleando para hacer referencia a la socialidad virtual, como por ejemplo redes sociales, ¿no? Lo cierto es que hay ambientes emergentes, ¿no? Donde la subjetividad opera desde una manera distinta. Y creo que en ese sentido es bien importante reconocer desde la educación que esto está pasando y que cuanto más lo reconozcamos, desarrollaremos un tipo de sensibilidad diferente que, conjugada con el oficio, en términos de lo disciplinario, pedagógico, didáctico, pues las cosas creo que podrán ser de manera diferente. Entonces, un poco por allí va el libro que hoy tan amablemente me han invitado para compartirlo con ustedes y que como les decía yo al inicio, me puse de acuerdo con la doctora Beitia para que yo hiciera una primera aproximación como esta que estoy haciendo, para que a continuación ustedes y ella, o ella y ustedes, me hicieran las preguntas que tuvieran a bien plantearme, ¿sale? Entonces, doctora, yo creo que como introducción, incluso pude haber abusado del tiempo, le dejo la palabra a usted. No, doctor, de verdad, muy rica este acercamiento al libro Horizontes en la Práctica Docente, Complejidad, TIC y Mediación Educativa. En lo personal, disfruté mucho la lectura y quienes estamos en este proceso educativo, quienes estamos formando, tenemos una oportunidad en este libro de repensar la práctica docente, desde dónde, hacia dónde vamos. Y esta cuestión, doctor, también muy importante, que creo que fue lo que nos enganchó a todos al inicio de esta presentación del libro, identificar quién es el doctor Genaro Aguirre Aguilar. Pareciera que nos imaginábamos una semblanza, estudió y recuperamos a esta persona. Entonces, al trabajar, al estudiar carreras relacionadas con ciencias sociales y humanidades, es muy importante ver a la persona, ver este proceso de acompañamiento, de mediación y también, bueno, de visualizarnos como una comunidad de aprendizaje desde una perspectiva horizontal, en donde cada uno de los que formamos parte de esta comunidad tenemos mucho que aprender y tenemos también mucho que compartir. Entonces, en esta charla fue interesante compartirles a ustedes que nos están acompañando, doctor, que no se emocione mucho, pero pues tenemos ahorita 80 asistentes en vivo, después ya veremos las reproducciones en YouTube, pero tenemos nuestro micrófono en silencio, por favor. Y vamos pues a ir comentando un poquito, doctor, que este libro nos nutre, nos enriquece a quienes formamos y a quienes nos estamos formando de manera específica en esta celebración del 20 aniversario en Ciencias de la Educación. Y comentaba usted en este proceso el repensar la práctica docente desde su historia, desde su vida, desde su carrera, y también algunos encuentros y desencuentros que ha vivido. Entonces, usted a lo largo de la presentación del libro mencionaba algunos sucesos clave que le han permitido hoy por hoy estar en donde está. Entonces, que nos pudiera compartir con su experiencia y con lo que expone en el libro, cuáles pudieran ser estos encuentros y desencuentros que lo han marcado como persona y como profesionista. Ok, fíjese que cuando estaba escuchando, recordé algo que
a veces comento y que hace un tiempo un alumno me lo recordaba. Resulta ser que yo era alguien negado para la tecnología. Es decir, alguien que había hecho una línea entre la tecnología y un servidor. ¿Por qué? Porque yo asumía que la tecnología no tenía por qué convocar mi atención para poderla incorporar a los procesos educativos formales. Lo cierto es que debo decirles que en alguna ocasión estaba yo en clases y resulta ser que, como siempre, ¿no? Uno planea sus actividades escolares y recuerdo que estaba yo dando unas instrucciones para una tarea que le estaba yo encargando a los alumnos. Y entonces, antes de que yo tuviera oportunidad de terminar de exponer los criterios, una alumna levantó la mano y me dice, profesor, ya tengo aquí en mi teléfono la tarea, la información para la tarea que usted nos está pidiendo. En ese momento, yo dije, wow, wow. Y ese fue un sacudimiento intelectual, emocional, porque entonces lo que yo había pensado para después, resulta ser que con el vértigo tecnológico ya lo tenía una alumna y además en la palma de su mano. Eso me hizo entender, creo que particularmente a tiempo, que era necesario comenzar a ser responsable, pero también razonable para incorporar con mayor eficacia posible la tecnología. Y déjenme decirles que para este proceso de adopción y de aprendizaje fue importante también un estudiante que en aquel entonces estaba haciendo su servicio en la unidad que coordinaba en aquel entonces. Y recuerdo que él se reía mucho, ¿no? Porque como joven decía, ¿cómo era posible que alguien viejo no pudiera entender cosas, ¿no? Como por ejemplo, cómo enviar un mensaje a través de mi primer teléfono celular. Total que llegó a tanto lo que aprendí con él, que me atreví, y fíjense nada más, porque de algo no he hablado, de la imaginación y la creatividad. Me atreví a preguntarle a mi director de tesis del doctorado, yo ya estaba a punto de irme a hacer mi examen, que si yo podía hacer en un video todo aquello que fuera más significativo de la construcción teórica que había hecho de mi objeto de estudio. Y me dijo, mi director, que por cierto es un alemán, me dice, sí, pero solamente tendrás 3 minutos y medio para hacerlo. O sea, lo que demora una canción, ¿ok? Entonces, junto con él, con Pepe Barrán se llamaba el muchacho, bueno, se llama, me hizo el favor de producir el audio, el video, y total, que me lo llevé. Cuando yo lo presento ante el jurado, pues por supuesto todo el mundo le llama la atención, porque nadie nunca había hecho una disertación de la dimensión teórica de un objeto de estudio a través de un video en 3 minutos y medio. Entonces, creo yo que esos 2 momentos en mi vida han sido particularmente importantes, donde la imaginación, la creatividad, junto con el atrevimiento y el aprendizaje, han ido configurando buena parte de mi historia y en la forma en que yo pienso lo que puede ser la educación, siempre con la referencia básica, ¿no? Fui un mal estudiante y por lo tanto tengo que encontrar la forma para hacer encantadora una clase, ¿no? Por ahí va. Y también esto, doctor, bueno, comentarles, ya tenemos oportunidad de conocernos hace algunos años, el doctor Genaro y yo, y creo que desde esta esencia de, bueno, ser mal estudiante y cómo ahora es profesor investigador, publica libros, está en conferencias, cómo también ha sido interesante esta apertura de su parte, doctor, de ir aprendiendo de los estudiantes, de sus compañeros y de siempre tener esta cuestión didáctica, pedagógica, esta pasión por el aprendizaje. Entonces, en este sentido, doctor, usted mencionaba en su discurso y dentro del libro, maneja aquello que nos caracteriza y nos hace como profesores. A partir de su recorrido, usted como persona y con la oportunidad que ha tenido de compartir con estudiantes y con docentes y con las características de la sociedad actual, ¿qué
qué nos caracteriza y nos hace como profesores? Porque pareciera que pues la tecnología llegó como a querernos como quitar el papel. ¿Qué está pasando con este proceso de mediación y cómo nos miramos hoy en esta sociedad del siglo XXI? Mire, me parece una pregunta pertinente. Yo hace rato Ay, qué bueno, decía, utilicé la expresión, perdón, qué bueno. no, decía yo que, que había pensado o utilizado la expresión reinventarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que si algo nos ha caracterizado siempre es que desde la literatura y por convenciones sociales nos han asignado una responsabilidad, de tal suerte que en algún momento de nuestra historia nosotros los profesores fuimos figuras de autoridad. En la medida en que las figuras de autoridad, y lo pongo en plural, se han ido desdibujando o replanteando, me parece a mí que debemos de reconocer que esto ocurre y a partir de allí ir identificando, descubriendo algunos atributos, algunas propiedades que tengan que ver con nosotros como persona y que favorezca precisamente el establecimiento de relaciones que favorezcan y reencanten nuevamente a los estudiantes. A mí me parece que todo docente tenemos finalmente una trayectoria disciplinaria y ese es un atributo que nos tiene que caracterizar. Y hay que mostrar precisamente esa formación disciplinaria en nuestras actividades académicas. Pero también es verdad que los años de trayectoria profesional han permitido ir desarrollando, adquiriendo otro tipo de competencias que, como en el caso mío, no fueron adquiridas disciplinariamente, pero sí en la brega diaria de estar reflexionando sobre el propio quehacer docente, ¿no? Y me refiero especialmente a habilidades que tengan que ver con la planeación y diseño de estrategias que favorezcan los aprendizajes entre los estudiantes. Entonces a mí por eso me gusta hablar mucho de que somos hoy más que nunca estrategas en procesos de mediación. Y yo creo que eso, en la medida en que lo vayamos entendiendo, lo vayamos asimilando, nos va a permitir ir redimensionando el lugar que frente a las tecnologías tenemos. ¿Por qué? Porque también hay mucha investigación que se ha hecho acerca de el tipo de habilidades y competencias digitales que tienen los estudiantes. Y lo cierto es que para el entretenimiento, lo lúdico, pues están, digamos que superdotados, ¿no? Pero para lo propiamente educativo aún necesitan de un acompañamiento. Y me parece que allí la clave es el docente, pero reconociendo que el estudiante ha venido favoreciendo por el uso cotidiano de las tecnologías un conjunto de habilidades que nosotros no tenemos, ¿no? Y que a lo mejor las lleguemos a alcanzar, pero cuando las alcancemos vendrá otra generación de estudiantes con otro tipo de competencias digitales, ¿no? Yo creo que entre todos podemos ir generando experiencias que favorezcan también la llamada alfabetización académica, alfabetización digital, donde todos estemos formando parte de esta necesidad, de esta inquietud para ir generando espacios de encuentros donde el profesor reconoce lo que es, pero también el estudiante le reconoce en él lo que es, pero también el estudiante reconoce de qué está siendo hecho en este momento histórico, ¿no? Yo creo que no nos debemos dejar convencer, vamos, por parte de algunas narrativas que hablan de que el profesor va a desaparecer. No, esa es una idea catastrofista, ¿no? Me parece que nunca va a desaparecer. Es más, nunca va a aparecer lo humano y por lo tanto siempre va a haber la necesidad de ir entretejiendo relaciones entre aquel que se va formando porque va creciendo y aquel adulto que tiene como referencia y que lo puede ir acompañando. Y ahí me parece que el profesor puede jugar un papel desde un protagonismo diferente, más conciliador, más razonable, más entendiendo que así como él ha venido aprendiendo, así también el estudiante ha venido recogiendo, ¿no? A veces le digo a los estudiantes, no te preocupes, o sea, yo tengo 56 años, o sea, tú tienes 18, 20 años, o sea, ya cuando llegues a mi edad seguramente vas a tener un montón de aprendizajes. Ahorita
deja que te acompañe, ¿no? Vamos a entretejer juntos una experiencia que sea rica para ti, pero por supuesto también para uno como docente. Porque a propósito de lo que decías de la complejidad, ¿no? Hay que hacer de la incertidumbre una suerte de actitud frente a la vida y de la capacidad de asombro, el reencantamiento en medio de un mundo que nos ha dejado de sorprender, ¿no? Ay, muchas gracias, doctor. En esta cuestión de la incertidumbre, bueno, pues también como identificar en ese proceso nuestros archipiélagos de certeza, ¿verdad? Sí. No perdernos totalmente en la incertidumbre. Y algo, doctor, que bueno, se había dado y con esta situación sanitaria se ha hecho más evidente es este proceso de mediación en el aprendizaje, pero ya se han como desdibujado los espacios para generar estas comunidades de aprendizaje, no solamente en el espacio físico, sino en aulas virtuales, en el uso de plataformas y también en estos espacios de manera formal e informal. ¿Cómo a partir del proceso de reflexión que usted realiza en su libro puede identificar esta mediación tanto en espacios formales como informales? Ok, bueno, mire, voy a aprovechar la pregunta que me hace para responder también a Luisa Abrán y a Mari Chong, que están haciendo ahí en el chat algunas preguntas. Partiría del hecho que señala Luisa Abrán, dice, ¿cómo el docente puede pasar de dominar las tecnologías a implementar la mediación? Yo creo que lo más importante es reconocer que las tecnologías per se son herramientas. La clave está en el uso. Por eso Jesús Martín Barbero, un tipazo que admiro muchísimo, dice, en la medida en que reconozcamos que las tecnologías hoy son extensiones sociocognitivas, estaremos dándole en el clavo desde la educación para entender cómo incorporar a las tecnologías como medios, como canales a través del cual diversificar la forma de abordar los contenidos. ¿Sale? La clave está la forma en que podemos abordar los contenidos. ¿Por qué razón? Pregunta Marichón, ¿cómo entender la mediación educativa? Me parece que puede ser en términos muy sencillos, por utilizar una expresión, por el lugar que puede, escuchen esto, el lugar que puede ocupar el profesor y los recursos de los que se vale para que el estudiante que está aquí y que aspira a conocer esto, lo pueda hacer. En eso consiste la mediación educativa. Este estudiante, este sujeto conocente, tiene frente a él un objeto por conocer. Estratégicamente, ¿qué hace el profesor para estar en medio de uno y otro y favorecer el aprendizaje? Esa es la mediación educativa. Entender que somos sujetos de conocimiento, que tenemos voluntad de conocer. ¿Qué queremos conocer? El campo disciplinario de las ciencias de la educación. Y allí, para poderlo hacer, para poder alcanzar eso, está el profesor como un estratega. Y eso puede ser tanto en los espacios formales, presenciales, como también en los virtuales, ¿no? O sea, hagamos una analogía. Nosotros hablamos de un espacio de encuentro, de subjetividades en términos de lo físico, pero también en términos de lo virtual, ¿ok? Estamos profesores y estudiantes. Entonces, en un salón de clases, ¿qué ocurre? En un salón de clases están los estudiantes y está el docente exponiendo clases, pero el docente ha hecho un proceso de planeación y diseño de su actividad para ese día, para lo cual se vale de recursos y propone a los estudiantes actividades de aprendizaje que vayan precisamente abonando a ese aprovechamiento que a la larga signifique precisamente un aprendizaje o un conocimiento adquirido. Eso ocurre también en un ambiente virtual. Hoy le decía yo a los estudiantes, por ejemplo, que esta semana vamos a encontrarnos en dos tipos de plataformas. Las plataformas que yo digo son para hacer exposiciones y otra plataforma como esta que estamos, que es Zoom, para tener un encuentro subjetivo mediado por la tecnología, ¿sale?
La tecnología, este aparatito está mediando entre ustedes y yo. Pues bueno, ¿cómo utilizo en términos de no solamente herramientas, sino medio y canal de comunicación? Yo puedo favorecer experiencias de aprendizaje, para lo cual me puedo valer del material didáctico que yo produzco o del que yo curo, porque hoy utilicé un video, por ejemplo, también antes de hacer una exposición, y luego el tipo de preguntas o actividades que le hacemos a los estudiantes o que le proponemos a ellos para que las realicen de manera asincrónica o sincrónica, como lo querramos nosotros. Todas esas decisiones planeadas y diseñadas por el profesor son recursos para mediar ¿qué? En el aprendizaje de los estudiantes. Dice Rosy Durán, la mediación requiere de la empatía de los docentes, además de herramientas sociocognitivas, también son necesarias las herramientas socioemocionales, el conocimiento del otro. Claro, por eso yo hablo de un encuentro de subjetividades, es decir, reconocer que todos somos sujetos, decía al principio, constituidos por trayectorias diferentes, donde está lo psicológico, está la cultura, está la historia, está lo biológico, está todo aquello que nos distingue como especie y nos hace diferentes. Esa heterogeneidad, esa diversidad, esas asimetrías que caracterizan precisamente a ese encuentro de subjetividades, hay que generar los procesos de mediación desde múltiples recursos. Por eso hoy, cuando se habla de competencias docentes, ya no solamente se habla de competencias disciplinarias y pedagógicas, también de didácticas, también de comunicativas, de investigativas, para la gestión de estos procesos, ¿ok? Entonces, ustedes que se están formando en ciencias de la educación, tienen ante sí un gran reto, porque van a ser una generación que particularmente se puede aprovechar de todo lo que hoy caracteriza a la llamada sociedad del conocimiento, pero habrá que ver la forma en que ustedes exploran, se apropian y hacen resignificativo todo aquello que procure la generación de información que a la larga pueda ser un conocimiento para ustedes, ¿no? Por ahí iría, doctora. Ay, muchas gracias, Doc. Y mire, ya se están animando a preguntar y a preguntar en el chat. Estamos por finalizar este espacio. Yo creo que nos quedará muchísimo el interés de leer el libro, de escucharlo siempre es muy, muy gratificante, nos emociona y nos comparte esta pasión y este gusto por la educación. Y para ir cerrando, doctor, le pediríamos como algún mensaje, alguna comentarios para estos chicos y el público en general, porque he visto que se han conectado docentes que forman parte del programa, egresados, personas de otras instituciones. ¿Qué le pudiera decir el doctor Genaro a este público desde su experiencia y desde la mirada de los horizontes de la práctica docente? Bueno, de entrada, que la práctica docente efectivamente es un horizonte de posibilidades. Como dice mi maestro Joaquín Sabina, las fronteras siempre las imponemos nosotros mismos, ¿sale? Nosotros somos la primera frontera. Y creo que en la medida en que pensemos a la práctica educativa como un horizonte, tendrá lugar darle cabida a todo lo que seamos capaces de imaginar para poder crear y generar un ambiente educativo diferente, ¿no? Dice Leonor por acá que sí, tenemos que ser orientadores y guiadores del aprendizaje, ¿no? A partir de un trabajo colaborativo, sí. Lo que hizo Pepe Barrán conmigo fue un ejercicio de colaboración para ir acompañándome en el proceso de aprendizaje del uso de la tecnología. Y eso es particularmente importante. Por eso creo que, lo decía la doctora al principio, tienen que ser procesos pensados más en lo horizontal que en lo vertical. Más ecológicos, por eso decía yo. ¿Ok? Entonces me parece que sí es particularmente importante. Ahora bien, dice Miguel Ángel, doctor, en el escenario que estamos viviendo, ¿cuáles son los retos y desafíos de las TIC y los marcos de relación o socialización? A mí me parece que los retos más que estar en las TIC están en nosotros, ¿sale? Históricamente siempre se le había echado la culpa a las tecnologías, pero no, lo cierto es que es el uso que se le da a ellas, ¿no? Y me parece que aquí es bien importante que
tanto los docentes como los estudiantes entendamos que efectivamente hay un desarrollo exponencial de la tecnología y que razonablemente o con pertinencia, dicen algunos otros autores, tenemos que ir descubriendo aquellas que puedan ser susceptibles de incorporarse a el contexto educativo, pero que en ese reconocimiento de su pertinencia habrá que entender de entrada para qué nos puede servir o ser útil cierto tipo de tecnología. Por ejemplo, yo decía, yo tengo con mis estudiantes un acuerdo. Hay un espacio formal para hacer ejercicio de exposición por parte de ellos o por parte mía, pero también hay actividades que pueden ser dialógicas, es decir, donde podamos estar en una sala de reunión como esta para vernos, reconocernos y dialogar. Y eso es distinguir la naturaleza de cada tecnología. Me parece que eso es importante que lo aprendamos a hacer, ¿no? A reconocer en todo caso. Creo que es un gran reto eso. ¿Por qué? Porque de pronto, hasta a nivel conceptual, podemos confundir las cosas, ¿no? Por ahí leía yo que una estudiante de un programa de posgrado hacía referencia al WhatsApp como si fuera una plataforma. Lo cierto que no es una plataforma, es una aplicación para un servicio de mensajería. Y para eso debe de usarse. Lo mismo que el correo electrónico. No podemos generar un ambiente de aprendizaje a través solamente de el envío de tareas a través de correo electrónico para que lo hagan. Facebook tiene su propia naturaleza, tiene sus posibilidades, pero hay que partir del hecho de que Facebook fue pensado para una cosa, no para un asunto propiamente educativo. Por eso sí hay plataformas educativas y hoy hay muchas que en el contexto de la pandemia se han implementado y me parece que eso hay que aprenderlo a distinguir. Y ese es el gran reto que tenemos nosotros como académicos, pero también ustedes, los estudiantes, reconocer que si queremos realmente ser parte de esta sociedad del conocimiento, tenemos que aprender a distinguir las posibilidades que cada uno de los medios, de los recursos tecnológicos nos permiten, tanto para procesos formales educativos, pero por supuesto también para el entretenimiento. O sea, la doctora sabe que yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música, ¿no? Sí. O sea, no puedo trabajar. Que ¿no? nos da No puedo... oportunidad de elegir cuando trabajamos de manera colaborativa. Exactamente, ¿no? Que la doctora hizo su estancia doctoral acá con nosotros y cuando decía yo, a ver, ¿qué quieren escuchar? Era eso, generar un ambiente de aprendizaje que tuviera como reconocimiento también un elemento sonoro para promover también lo emotivo, ¿no? Lo emotivo de un encuentro colaborativo como ella apunta, ¿no? Entonces, me parece que por ahí se harían los retos, ¿no? Gracias, Rosy, por la felicitación. Gracias, José Abel Ramírez. Miren, la doctora y yo sabemos que tenemos pendiente un encuentro allá con ustedes, pero este año, pues no se pudo, pero sí hemos venido colaborando, ¿no? Ella estuvo acá conmigo, una doctorante y yo fuimos para allá con ustedes a trabajar. Después mi doctorante regresó con ustedes y estuvo allá trabajando durante algunas semanas, un par de semanas, si mal no recuerdo. No más, un mes casi. No, un mes, doctor, ¿cuál un mes. Entonces, bueno, me parece que de eso también se trata, ¿no? Si hablamos de encuentro, en medio de diversidades, creo que también biografías y trayectorias pueden dialogar aún desde formaciones disciplinarias diferentes, que me parece que es justamente lo que también quiere invitar a provocar este libro, ¿no? De Horizontes, por eso Horizontes. Yo siempre le digo a los muchachos, cuanto más se lee, más amplitud de miradas y de horizontes tenemos. Creo que eso es particularmente importante. Y cuando digo aprender a leer, y con eso iría cerrando, no únicamente lo textual, sino todo aquello que sea capaz de significarnos algo, ¿sale? Eso hay que aprenderlo a leer, una experiencia estética finalmente de la vida, porque tenemos que ir al encuentro de aquello que era el corazón del pensamiento de muchos filósofos, ¿no? La búsqueda de la belleza de esta vida, porque aún en medio de la pandemia sigue siendo bella y yo creo que ahí la educación puede jugar una parte importantísima. Gracias, doctora. Ay, pues de verdad, doctor, le agradecemos mucho
sus palabras, su recorrido que nos dio a partir de estos 3 grandes capítulos que conforman su libro. En lo personal se amplió los horizontes de la práctica educativa. Estos chicos que están en proceso de formación, los docentes, como esta cuestión de la colaboración también es muy importante, y un ejemplo de ello, bueno, somos nosotros, doctor, que ya tenemos varios años colaborando. Entonces, en esta sociedad de la información es importante transitar a la sociedad del conocimiento, y no lo podemos hacer desde la individualidad, sino a partir de generar redes de colaboración. Y también recuperar lo que muy acertadamente usted decía, las tecnologías son un medio, son el pretexto para que nosotros, tanto estudiantes, docentes, desarrollemos la creatividad, el pensamiento crítico, diseñemos actividades innovadoras, fortalezcamos diferentes estilos de aprendizaje, de tal manera que podamos transitar de pensamiento de orden inferior a pensamientos de orden superior, pero mirar este proceso educativo de manera integral que nos permita ser mejores personas. Entonces, no quisiera cerrar, pero doctor, el tiempo. Entonces, daré lectura a su constancia de participación, que estoy pensando si enviársela de manera digital o tenerla de manera física para el siguiente encuentro. Entonces doy lectura a la misma. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades otorga la presente constancia al doctor Genaro Aguirre Aguilar por su participación en la presentación del libro Horizontes de la Práctica Docente, en el marco del 20 aniversario del programa de la licenciatura en Ciencias de la Educación, comprendido del 26 al 30 de octubre del 2020. Amor, Orden y Progreso, Pachuca de Soto Hidalgo, octubre del 2020, y firma el señor director, doctor Alberto Severino Jaén Olivas. Muchísimas gracias, doctor. No, la verdad, muchísimas gracias por este gesto para invitarme a esta celebración, que les deseo la sigan disfrutando, que esté colmada de actividades que contribuyen a la información. Y gracias a los colegas que estuvieron aquí y a los estudiantes por haber dispuesto de un tiempo para dialogar con un servidor. Hasta entonces. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, por su participación, y pues continuamos con la serie de actividades. Gracias, doctor. Muy bonito día para todos. Que sigan los éxitos. Hasta luego. Bye. Gracias, doc. Buen día y buena semana a todos. Adiós, Muchísimas doctora. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctora Marisa. Gracias. Hasta luego. Un placer saludarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos. De lunes a domingo. Pues ya se acabó. Ah, sí, ya se acabó. A ver.
Iniciamos en unos minutitos. Muchas gracias por su presencia. Pero no me gustan los lugares con nombre. Doctora Beitia, buenos días. Muy buenos días, doctor Genaro. Un gusto que nos acompañe. Muchas gracias. Ahorita iniciamos. Claro que sí, espero. Gracias. Les pedimos, por favor, que tengan sus micrófonos en silencio. Gracias. En unos minutitos iniciamos. Qué gusto verlo, doctor. Igualmente, doctora, muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Puede visualizar la presentación, la imagen de su libro? Sí se ve. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, le estamos haciendo un poquito de emoción, doctor. Me parece muy bien. Les pedimos, por favor, su micrófono en silencio. Muchas gracias. Y Stephanie, ¿nos apoyas? Sí, voy. Muchas gracias. Deme 2 segundos. Deme 2 segundos, por favor. ¿Ya están todos los participantes? Pues ya están ingresando. Bueno, los entonces, que tenemos. Con respecto a la puntualidad, Sí. Gracias, Fanny. Claro que sí. Agradecemos al público en general su asistencia a la presentación editorial del libro Horizontes de la Práctica Docente, y asimismo nos honra con su presencia. Nace en la ciudad de Cozoamalapan, Veracruz, un 29 de noviembre de 1964. Hijo de un hombre que se ha dedicado a todo tipo de oficios y una ama de casa que apenas se alcanzaron a cumplir con su formación básica. Es el mayor de 3 hermanos, aunque quienes terminan por conocerlos suelen pensar que él no es el más grande de los 3. Es fácil escucharlo decir que él fue un mal estudiante durante su niñez y adolescencia. Esto porque su proyecto no era estudiar, sino dedicarse al béisbol, un deporte que le dio muchas satisfacciones al ser seleccionado para representar a su estado en torneos nacionales. Fue su madre quien una tarde le hizo una pregunta que cambiaría su vida. ¿Piensas tener una familia? Sí, fue su respuesta. ¿Y de qué la vas a mantener? A partir de ese momento, se dio cuenta que el único bien que podía heredar eran los estudios, que sus padres con extraordinario esfuerzo le querían entregar a él y a sus hermanos. Terminó sus estudios universitarios graduándose de la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Más tarde cursaría una maestría y finalmente un doctorado en el extranjero. Hoy es docente investigador en la universidad y facultad que lo formó. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, por lo menos hasta diciembre 2020, pues aún no salen resultados para confirmar su permanencia en el sistema. Profesor con perfil deseable, PROEDEP, y responsable del cuerpo académico Entornos Innovadores de Aprendizaje. Es docente en diversos programas de posgrado en el área de la educación, siempre impartiendo cursos relacionados con la metodología de la investigación. Es autor de diversos libros y artículos científicos en revistas indizadas, nacionales y extranjeras, además de formar parte de diversos comités editoriales. Se declara apasionado del cine, la buena literatura y fanático de series televisivas, especialmente policíacas.
Por si fuera poco, le va al Cruz Azul, aunque gane, suele decir, y al Barcelona. Entre sus últimas obras se destacan Luna de Plata y Neón, Cultura y Modernidad en Veracruz, del 2018, y Horizontes en la Práctica Docente. Complejidad, TIC y Mediación Educativa. Démosle la más cálida bienvenida al doctor Genaro Aguirre Aguilar, de la Universidad Veracruzana. Gracias, Stephanie, por la presentación y por supuesto quiero agradecer a la licenciatura en Ciencias de la Educación la invitación que a través de la doctora Guadalupe Beitia Buscelli me ha hecho para estar en este día con ustedes, celebrando, formando parte de la celebración que esta semana inicia de sus 20 años. Agradezco mucho, la verdad estoy muy contento, es la segunda ocasión que ahora de manera virtual estoy en la universidad y en su programa educativo, en virtud que hace ya un año y medio más o menos, estuvimos por allá en un trabajo colaborativo precisamente con la doctora Beitia. Y bueno, en esta ocasión, para la presentación de este libro, pues hablaba yo con la doctora Beitia, que en virtud de las circunstancias por las que pasamos y particularmente a través de qué medios nos íbamos a comunicar, pudiera ser un ejercicio diferente a lo que suele ser una presentación formal de una obra como la que esta mañana comparto con ustedes, Horizontes en la Práctica Docente, Complejidad, TIC y Mediación Educativa. Y me gustaría a mí partir precisamente de algunas notas que en la semblanza que ha leído Stephanie, ustedes han podido escuchar. Efectivamente, la doctora sabe que cada ocasión que tengo oportunidad de hacerlo, lo comento. Fui un mal estudiante en primaria, secundaria, bachillerato, hasta que entré a la universidad y algún amigo dice que